cual les invito a ir al pasaje de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 26 hasta el versículo 31, 5 versículos nada más. Vamos a leer y vamos a tomar algún pasaje nomás. Dice así la palabra del Señor. En Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Quisiera centrarme en este pasaje donde dice: entonces Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dijo: esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Pedro volvió a decir: no te negaré, juntamente con los demás. Amados hermanos, amada iglesia, aquí vemos a Pedro con un parecer lleno de emoción, lleno de carácter, lleno de euforia, y hasta al oírlo podríamos decir lleno de entrega, de fe al Señor. Simón Pedro, en Juan el capítulo 13, versículos 36 al 38, otra vez dice el Señor, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le hace la pregunta. Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dice Pedro. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Juan, el capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y por qué sucedió esto? En Marcos el capítulo 14, versículo 66 al 72, nos detalla cómo es que sucedió la negación de Pedro por el Señor. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno.
Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero Pedro, él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Dónde estaba Pedro, el valiente, el que manifestó al Señor dar su vida, poner su vida por Cristo? Amados hermanos, uno de los pecados y de los errores más grandes que tenemos nosotros es el de creernos fuertes, es el de creernos sabios, es el de creernos valientes, es el de creernos capaces de que podemos hacer las cosas a nuestra manera, de que podemos hacer todo con nuestra prudencia, de que podemos llevar a cabo nuestros planes con nuestra sabiduría, de que podemos ser fieles al Señor porque meditamos, leemos y decimos creer. Tenemos tras nuestro que el Señor ha dicho, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? De hecho, de que estemos agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y que por lo tanto estemos tan dispuestos, tan resueltos a amarlo. Esto por sí solo no bastará para que le sigamos como debemos o como el Señor nos manda. No depende de eso. Muchas veces nos ocurre como el apóstol Pedro. Estamos seguros, estamos llenos de convicción. Esa convicción, familia, está sustentada en un brazo, en una capacidad, en un intelecto, en una sabiduría humana, en un recurso, en una posesión, lejos del Señor, lejos del Señor. Muchas veces los que somos conscientes y que tenemos gran determinación, que poniendo gran empeño, que poniendo gran esfuerzo, podremos arreglárnoslas por nuestra cuenta para vencer nuestros pecados y así conseguir el nivel de santidad que Dios quiere de nosotros. Error. Pecado. Porque no es así de la manera que Dios ha establecido en su palabra.
Muy sutil el pecado, ¿verdad? Muy sutil. Pero llega el momento cuando el fracaso nos enseña que el pecado que mora en nosotros nos ha debilitado y ha causado mucho más daño de lo que pensamos, menguando gravemente todos nuestros recursos humanos, todos nuestros recursos que hemos podido lograr y obtener. Por eso, amados hermanos, nosotros dependemos únicamente del Señor y no dependemos de nosotros mismos. Porque cuando dependemos de nosotros mismos o de nuestra capacidad, todo, absolutamente todo lo que queramos obtener y lograr, se echa a perder. Y se echará a perder. Una de las cosas que hizo el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 7, el versículo 21. Pablo tuvo que pensar, había descubierto en sí mismo una gran realidad y, por cierto, amarga. Porque él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero también veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en cada uno de mis miembros. Por eso Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aunque quería vivir una vida santa de acuerdo a sus principios, Pablo se daba cuenta de que el resultado era siempre lo contrario. El celo, su celo perseguidor lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia del Señor. Llegó al punto a maltratar a muchos cristianos, creyendo hacerlo bien, creyendo agradar a Dios, estaba peleando contra Dios, persiguiendo a Cristo. En Romanos 15:5, capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aunque aquí Pablo se entregaba con todo su intelecto, con todas sus emociones, con toda su voluntad, a la tarea de vivir una vida santa, una vida semejante a la de Cristo, todos sus recursos que él tenía resultaron ser basura. Porque dijo, todo lo tengo por basura. Amados hermanos, solo cuando estamos dispuestos a tomar en serio las palabras de Cristo acerca de nuestro propio pecado, de nuestra propia debilidad, estaremos preparados para hacer la provisión que Dios pone a nuestro alcance por medio de su Espíritu
Santo. Solo así, hermanos. Solo así. Porque el Señor dice, Él da gracia a los humildes, mas al que se levanta, al soberbio lo quebranta. ¿Cómo enfrentamos esta debilidad? Volviendo a Pedro, el problema de Pedro es que él creía tener suficientes recursos en sí mismo para hacer cualquier sacrificio, hasta dar su vida, que a él se le pudiese exigir, y más en la devoción al Señor. Pero, hermanos, la realidad era otra. Pedro estaba dispuesto, decía, hasta morir, no negar, no huir. Sin embargo, su realidad era otra. Ahora, amados hermanos, el problema en que como creyentes podamos superar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, es únicamente admitiendo que tenemos faltas y que necesitamos día a día de la gracia del Señor para caminar fiel y temerosamente ante los ojos del Señor. No hay otra manera. Cuanto más débiles seamos, cuanto más temerosos del Señor seamos, más humildad habrá en nosotros. Cuanto más de conocimiento nos llenemos, cuanto más sabios nos creamos, el orgullo nos va a engañar. La soberbia nos va a engañar. Amados hermanos, la única manera de poder vencer esto es buscando la gracia del Señor y el poder de su Espíritu Santo para poder ser más que vencedores. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera aceptado las palabras que el Señor le había dicho? ¿Saben lo que hubiera pasado? Quizá se hubiera ahorrado una enorme angustia y dolor, de la cual pasó después que se dio cuenta que lo que el Señor le había dicho sucedió. Qué diferente hubiera sido si en respuesta a lo que Jesús le anunció, él hubiera dicho, Señor, quizás me cuesta creer que yo soy un hombre así, pero es cierto que tengo tal debilidad. Podríamos haber dicho, o como podemos decir nosotros, sálvame de mis actos horribles que dices en tu palabra que voy a cometer. Quizás si hubiese dicho esto, quizá el Señor le hubiera librado de su inminente caída, de su inminente dolor, tristeza. Pero el Señor sabe lo que hace. Hoy en día,
El Señor ha puesto delante de nosotros su palabra, la verdad veraz, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, segura, infalible, no falla, cumple todo lo que ha dicho. Sin embargo, nosotros somos como Pedro, no le creemos. No le estamos creyendo, hermanos, al Señor como dice su palabra. Y ahí, es cuando viene el pecado, cuando viene el dolor, la tristeza y el engaño, la soberbia, la altivez, el orgullo. Porque siempre estamos queriendo tener el nivel por encima de los demás. Y creernos súper héroes de fe. Pero cuanto más miremos a nosotros mismos, más seremos humillados. Porque no estamos buscando de una manera la gloria del Señor, sino nuestra gloria. Por eso, mis amados hermanos, si el Señor ha dicho algo, creámoslo. Si el Señor ha dicho, ¿por qué no hacerlo? Si el Señor ha declarado, ¿por qué no guardarlo? No creamos que con nuestra capacidad, intelecto, podemos cambiar lo que el Señor ha dicho, porque no sucederá. Será nuestra ruina, será nuestra disciplina, por lo cual el Señor nos disciplina. Y gloria a Dios por eso, que no nos deja sin disciplina. Por eso el proverbio dice, antes del quebrantamiento, Proverbios 16, 18, dice la palabra del Señor, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? En el capítulo 28 de Proverbios, versículo 26, dice, el que confía en su propio corazón es un hombre necio, necia, necios. El que confía en su propio corazón es un hombre necio. Qué tristemente que a veces nos dejamos confiar, ponemos nuestra confianza en nuestros sentimientos, pasando por alto la palabra del Señor, poniendo nuestros sentimientos por encima del mandamiento o de las promesas o del mandato, de la ordenanza que Dios da en su palabra. Qué triste. Pues serás quebrantado. Pues seremos quebrantados si lo hacemos. Tengámoslo por seguro, amados hermanos. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Considerémonos a nosotros mismos, dice el apóstol, no sea que también seamos tentados, porque el pecado está a la puerta. Amados hermanos, Pedro tuvo una restauración hermosa, gloriosa, porque fue así como aprendió.
Una de las cosas que debemos entender es que en la mente de Cristo no cabía ni la menor duda de que Pedro sería restaurado al final y que lo que le había pasado le serviría para que ya no vuelva a hacerlo, a cometerlo. Lo mismo debe ser para nosotros. Por eso le dice una declaración que nos lleva a pensar en Juan 13:36, dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero más me seguirás después. El Señor conocía a Pedro. El Señor sabía quién era Pedro, sabía a dónde podía llegar y qué iba a pasar después con él. Por eso, más me seguirás después. Y así fue. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Aunque el coraje de Pedro se vino completamente abajo. Y en verdad negó y abandonó a Jesús a fin de quizás de librarse del sufrimiento que le podían ocasionar en ese momento, cuando estaba en el atrio en el atrio del sumo sacerdote. Pero después fue restaurado, hermanos, para seguir y servir a Jesús durante muchos años. Este proceso que pasó Pedro en su restauración era necesaria para reconocer su debilidad moral que el pecado había producido en su vida. Quizá para Pedro tuvo que ser muy doloroso que Jesús le preguntara en una ocasión 3 veces seguidas si le amaba más que a los otros discípulos. En Juan 21:15. Seguramente estas preguntas se correspondían con las 3 veces que había negado al Señor, seguramente. Pero sin duda tienen un propósito enorme de hacer reconocer a Pedro que Jesús le conocía mucho mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Y al final el apóstol Pedro tuvo que confesar y decir, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Una gran lección para nosotros también. Una gran lección para nosotros. El reconocer la palabra del Señor es de los humildes. El aceptar la palabra del Señor es de los mansos. El seguir en los caminos del Señor es de los sabios. Por eso dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. ¿Cuántas palabras, amados hermanos, llegan a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestras vidas? Pero sin embargo, el día a día nos hace negarlas con nuestra vida, con nuestra práctica, con nuestro estilo de vida, hace que las palabras de Cristo sean como
sean como Pedro hizo. Me dirijo a mis hermanos jóvenes, a mi joven también. Amados hermanos, quisiera compartir algunos pasajes con ustedes y quizá todos los que me están oyendo. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, el capítulo 12, versículos 6 al 8. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Qué triste, ¿verdad, no? Mis amados hermanos jóvenes, sé que habéis alcanzado algunos más conocimientos, sabiduría, intelecto. No menosprecien, no menospreciemos el consejo de nuestros ancianos, el consejo del anciano de días, el consejo de Dios. No creamos que con nuestro conocimiento adquirido por la sabiduría de este mundo lo sabemos todo. No, falso. No lo sabemos todo. No creamos que al estar reunidos en grupos con otros jóvenes con un intelecto coeficiente muy alto, crean que ellos lo saben todo, porque no es así. Hijo mío, no menosprecies el consejo de tu padre ni la instrucción de tu madre, dice el proverbio. Como jóvenes debemos escuchar a nuestros padres. Como jóvenes debemos seguir el consejo de nuestros padres. Amados hermanos, quizás no están hoy con sus padres, están lejos, viven en otro lugar, pero quizás tienes hermanos ancianos, más mayores que ti, y puedes acercarte y pedir ayuda. Si tú menosprecias aquellas palabras que te servirán de guía y de dirección en tu vida, tenlo por seguro que vas a pasar un tiempo de dolor, tristeza, amargura, desánimo y cuánto más. Cuanto más escuches el consejo de los ancianos, mucho más sabio serás y vivirás dando gloria al Señor, bendiciendo al Señor. Muchas veces nuestra falta es la necedad. Pues hoy te digo, dice la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Por qué prudentes? Porque la necedad está ligada al muchacho. Somos inexpertos, aún nos falta recorrer la vida para tener que hablar con experiencia. Aún nos falta vivir.
No menospreciéis, amado hermano, amado hermano, el consejo del Señor. Si el Señor ha dicho, hazlo, créelo, creámoslo. Pero muchas veces sufrimos y lamentamos y lloramos, no porque el Señor nos ha dejado, no porque el Señor nos ha abandonado, no, simplemente porque no hemos creído en Él, porque no estamos creyendo, no le estamos amando como Él dice que le amemos. El Señor dice a los jóvenes, exhorta a sí mismo, huyan de las pasiones juveniles. ¿El joven qué hace? Se cree fuerte, se cree valiente, se cree sabio, se cree sensato, se cree prudente y se enfrenta a la tentación. Error. El Señor no ha dicho eso. Pero muchas veces nosotros no le creemos. Si el Señor ha dicho huye, ¿qué debemos hacer? Huir. Eso es lo que debemos hacer. No hay otra cosa más para hacer o cuestionar, porque al cuestionar al consejo de Dios es ahí donde viene nuestra caída. Es ahí donde vamos a lamentar. Es ahí donde lamentamos. Por eso, mis amados hermanos, si el Señor ha dicho, esfuérzate y sé valiente, créelo, esfuérzate y sé valiente. No temas, no temas, porque el Señor está de nuestro lado. Mal amigo que me escuchas, que eres joven también, puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero hay un Dios que tiene determinado tus días. Y cuando se cumplan tus días, Él te juzgará. Y pondrá toda tu vida en una balanza y pesará tus acciones. Y según ellas te juzgará. Que por cierto, ninguna buena acción hallará. Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ni una sola agrada al Señor. Ni una sola. Porque los muertos no pueden agradar al Señor. Tienes que venir a Cristo para que tengáis vida. Sin Cristo no podrá agradar al Señor. Mucho se ha hablado de un regalo precioso, de un regalo inmerecido. La salvación es gratis. Amén. Pero así como es gratis, tuvo un precio muy elevado. Que ni aun si nosotros, ni aun si el mundo entero hubiese dado su vida por el perdón de sus pecados, no hubiera alcanzado para ser perdonados. El precio de nuestra salvación está por encima de cualquier valor. Por eso es que un día el Señor nos juzgará. Porque nuestra salvación tuvo un costo. Y ese costo fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes. Por eso, mi amado amigo, te invito a que puedas creerle al Señor. Él no ha venido para juzgar, sino para salvar a los pecadores.
Y si tú crees que no eres pecador, entonces no ha venido por ti el Señor. Pero si crees que necesitas la gracia del Señor, bienaventurado, porque es el Señor que ha venido por ti para salvarte. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, me dirijo a vosotros, casados, esposos. Creámosle al Señor. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces no creemos como esposo a esta palabra. Hombres de poca fe somos. El Señor lo ha dicho, debemos creerlo, amados hermanos. Y creerlo es no solamente oírlos o aprenderlo o tenerlo en mente, no. Creerlo es ponerlo en obra, en práctica, vivirlo. ¿Pedimos fe? Ahí está. Creamos lo que dice el Señor. Y pongámoslo por obra. Si no, no tiene sentido en nuestras vidas o en nuestra mente que estén estas palabras. Sé que no es fácil, porque nuestro hombre, nuestra vieja naturaleza está allí, buscando siempre ser agradado, ser servido, buscando siempre su mundo y descuidar mucho nuestro exterior, nuestras esposas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque no las estamos amando como Él quiere o como Él lo ha dicho en su palabra. Y no porque no querramos, sino porque no creemos como el Señor lo ha dicho. Eso es, porque no lo creemos. Amados hermanos, en la carta a Tito dice el capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Crees esto? Hazlo. Pónganlo por obra, amados hermanos. ¿Lo creen? Una cosa es conocerlo, entenderlo, otra es hacerlo. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Lo creen? Obedézcanlo. A ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Cuánta responsabilidad, amados hermanos. ¿Lo creen? Obedezcan. ¿Por qué no obedecemos lo que muchas veces el Señor habla? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque no lo creemos. Si Pedro hubiera creído lo que el Señor le dijo, que me negarás antes que el gallo cante, hubiese sido diferente. Pero muchas veces nos creemos más sabios que el Señor. Y nunca pasa por nuestra mente el decir, Señor, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Porque siervos inútiles somos. Queremos hacer más de lo que el Señor nos ha mandado cuando no hacemos ni lo que el Señor nos manda. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ayúdanos, Señor. Nos falta mucho. Amada iglesia, amados hermanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, mujeres, solteras y casadas, sin excepción. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo creemos? Creámoslo. Porque de seguro que si amamos al mundo, tengámoslo por seguro de que no estamos amando a Dios. Y el amor del Padre no está en nosotros. No nos engañemos. No nos engañemos, amada iglesia, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, con lo cual escuchamos día a día, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene del Dios. ¿Lo creemos? Hagámoslo. Tristemente el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Creer lo que el Señor ha dicho. Porque si no creemos, ¿cómo hacer lo que el Señor ha dicho? Pero no lo hacemos porque no creemos. Bueno es el Señor, amados hermanos, que nos exhorta con su palabra y nos anima, que nos ayuda y nos guía. Alabemos al Señor y creamos lo que el Señor dice. Esfuérzate y sé valiente. No temas. Señor nos ayude, amados hermanos. Bendiciones. Oremos. Bendito Padre Celestial. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, porque es mucha. ¿Cuánto nos cuesta creerla, Señor, a tu palabra? Cuánta lucha, Señor, para hacer lo que tú nos mandas. Ayúdanos a humillarnos, Señor, y a no creernos más sabios que tu palabra, y a no creernos más fuertes, Señor, de lo cual no somos, sino que danos entendimiento, Señor, día a día, pero con mucho temor, para poder confesar tu nombre y hacer que tu nombre sea glorificado.
Los tiempos son difíciles, Señor, pero tuyos son, y nosotros tuyos. Tú nos fortalecerás y nos ayudarás en el momento propicio. No desampares a tu pueblo, Señor, por cuantas faltas ha cometido, sino que anima y ayuda a cada uno de mis hermanos. Yo el primero, Señor. Perdona y ayúdame. Ayúdame, Señor, a esforzarme como a cada uno de mis hermanos. Tu palabra, Señor, tu palabra reine y nunca deje de ser en nuestras vidas, para andar en ella con gozo y alegría. Amén. Bien, amados hermanos, gracias al Señor. Esta ha sido la palabra del Señor que he podido compartir con ustedes, esperando que les sea de mucha ayuda para seguir